Continuamos, amigos, aquí en Palabras Mayores. Recibimos nuevamente a alguien ya muy conocido por nuestro programa, la doctora Margarita Brusone. Que me va, doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hoy ¿Todo vamos bien? a hablar bien. Hoy vamos a hablar de nutrición en el adulto mayor. Sí, nutrición en el adulto mayor. Sí. ¿Te acordás que también cuando hablamos antes del envejecimiento saludable, Sí. hablamos de la importancia de mantener una salud adecuada y una nutrición adecuada? Es también común en las consultas de qué pasa, que no come, no engorda, no está bien el adulto mayor. Y bueno, para eso, primero que nada, nosotros en la consulta, lo primero que tenemos que evaluar es peso, talla e índice de masa corporal, que es para determinar, a ver, si esa persona se encuentra en un rango normal, está desnutrido, tiene un sobrepeso o puede ser una obesidad mórbida. Entonces existen parámetros bioquímicos que vamos a valorar y además elementos de la paraclínica. Porque te cuento, a mí me dicen, no come. Yo lo peso, lo mido, hacemos la talla y vemos que está bien. Dice, sí, doctora, pero no come bien. Veo que el plato nunca lo termina o que me rechaza el alimento. Y bueno, entonces ahí tenemos que solicitar elementos de la paraclínica, o sea, análisis, donde nosotros en esos parámetros vamos a ver si existe algún riesgo o hay elementos de desnutrición. No lo voy a explicar porque no es el tema, es para hacerle entender un poco a la gente la dinámica de esas preguntas y esas interrogantes que surgen en la consulta. Como dijimos siempre, volvemos a repetir lo mismo, pero es obvio, la vejez va generando alteraciones en todos los sistemas, como ya lo hemos repetido en otras instancias. Y existe en el adulto mayor, en edades más avanzadas, de repente capaz que no en 60 años, 65, pero en etapas más adelante, existe una sensación de saciedad precoz. Es como que se llena más rápido, como que empiezan a ocurrir algunos trastornos en el metabolismo, a nivel del aparato digestivo bajo, hay un enlentecimiento en el intestino, lo cual puede llevar a producir constipación. Se producen alteraciones a nivel del sistema bucofaringio, que es sumamente importante evaluar. ¿Por qué? Porque faltan las piezas dentarias. Por eso es importante los controles periódicos al odontólogo, porque forma parte de todo el proceso de masticación y de formación del bolo alimenticio. Entonces, si tenemos alteraciones bucales, eso también va a interferir con nuestro estado nutricional. Las patologías neurológicas es muy común en los pacientes demenciados o en los pacientes con accidentes cerebrovasculares y Parkinson, que tengan lo que nosotros llamamos la disfagia orofaringea del adulto mayor. Es un trastorno a nivel de la deglución que se produce en todas las patologías de la esfera neurológica, en algunos más, en otros menos. Entonces ahí la importancia de utilizar determinados productos para poder ayudar, como después lo va a explicar la nutricionista. Las alteraciones en la funcionalidad, viste que cuando hablamos de función, eso de que la persona sea autónoma, independiente, muchas veces a mí me pasa de concurrir a domicilios y a lugares donde hay adultos mayores solos, entonces ese adulto mayor está deprimido, no tiene ganas de comer, entonces no tiene apetito, la dificultad que tiene para ir a buscar los alimentos, para procesarlos, entonces hay que evaluar también eso, que es la parte socioeconómica, y más ahora que hay que hacer determinadas dietas, porque de repente son pacientes diabéticos,
donde no puede comer cualquier cosa, hay que buscar los productos y los elementos acordes a la patología, que se le ve dificultoso, no solamente porque puede estar solo, sino por la parte económica. Tal cual. Entonces se complica a los pacientes con insuficiencias renales, donde hay que manejar determinadas dietas específicas, que eso, bueno, será tema de la nutrición y de dialogarlo con la nutricionista. Y otro problema también común es las patologías oncológicas. En las patologías oncológicas ocurre mucho que el paciente pierde el apetito. Entonces, qué importante es el presentar un plato en determinadas condiciones, porque todo entra por la vista, por los ojos. Entonces, si tú tenés una persona que tiene una patología especial, como un cáncer, no está comiendo bien, no se alimenta, tú lo que tenés que hacer es tratar de ofrecerle poco, pero que esté decoroso, para que esa persona sienta con la visual. Lo mismo cuando, claro, ni decir cuando hay déficits visuales que no pueden ver, que hay que ayudar. Entonces, son todas las cosas que van a ir generando esos trastornos en la nutrición. Estaba pensando, usted me acaba de enumerar algunas patologías que pueden derivar en falta de apetito. Deben ser casi todas, porque a uno le duele la cabeza y de repente no y quiere ya no comer. tiene ganas de comer. Te sentís mal del estómago. Le duele una muela y ya no tiene ganas de comer. Claro, exacto. Es muy importante. Pero viste, y otra de las cosas también que se ve mucho es la depresión. Ajá. Bueno, en el adulto mayor, los pacientes que están solos, al estar solos en el domicilio, no es lo mismo que compartir una mesa con otra persona. Es todo el entorno, todo influye para que esa persona pueda no alimentarse bien y tener determinados déficits. Si va alguien a la consulta y, como usted recién decía, dice, no come, no termina de comer, no tiene apetito, pero usted lo ve bien, las primeras medidas están bien. Cuando se hacen los análisis, también están bien. ¿Ahí se termina el problema? Bueno, ahí se termina el problema en cuanto a decir, bueno, no encuentro una causa, malo. Por ejemplo, no encuentro una anemia. Ahí va. Una anemia es uno de los elementos que puede estar denotando que hay una carencia de alimentos y bueno, ahí tenemos que actuar con fármacos o con las dietas, en fin. ¿La anemia no sería como una especie de círculo vicioso? Exacto, porque eso, la anemia, ahí es otro de los temas que después podemos hablar, los distintos tipos de anemia que hay. Porque uno dice, el título es anemia, pero anemias hay distintos tipos. Hay anemias por déficit de vitamina B12, hay anemias por falta de hierro, es muy común por falta de hierro, porque puede a su vez haber una patología intrínseca del tubo digestivo que esté generando una pérdida de sangre. Claro. Entonces ahí hay que entrar a estudiar e investigar y hacer estudios más profundos, pero eso ya entra dentro de lo que son las patologías médicas. Qué bravo debe ser. Y hay otra anemia, hay una anemia que se ve mucho en las personas añosas, que es una anemia que nosotros, capaz que dar un nombre técnico a la gente no, pero lo que llamamos una anemia normo-normo, que quiere decir que no es que capaz que haya una deficiencia ni de hierro ni de vitamina B12, sino que puede haber una depresión de la médula ósea que no regenera los elementos de la sangre. Porque a nivel de la médula ósea se regeneran los glóbulos rojos y eso puede haber, si hay asociado una insuficiencia renal. Bueno, son temas ya médicos que capaz que a la gente les cuesta un poquito más captar. Pero lo importante son las grandes cosas que hablamos. El ver cómo está la boca, el ver la audición, la visión, consultar con su médico o con el geriatra, obvio, para ver qué otras patologías puede haber que estén interfiriendo en eso o esa duda que viene planteada por los familiares o por el paciente. También puede ser de vago, de que el trabajo de comer y de sentarse, déjame tranquilo, estoy mirando la película y como no tiene demasiada... ¿Hay algún elemento que le haga abrir el apetito a una persona? Bueno, existen algunos fármacos que nosotros podemos utilizar o si hay desnutrición, los complementos nutricionales, pero bueno, eso, Fernando, es muy puntual porque la dieta debe ser adecuada, balanceada, individualizada.
Bien. No es, no Sí, es que al al barrer, barrer al que barrer. yo puedo dar, no. Es todo esto que hablamos en esa persona, buscar esos elementos que podemos ayudar. ¿Es tan importante que se alimente bien un gurí de 18 años como un señor de 70? Sí, todos. La dieta es algo muy importante. El respetar los horarios, eso después también la nutricionista lo va a hablar. Bien. El respetar los horarios, Las el 4 desayuno, comidas. el almuerzo, la merienda, la cena. Bien. Es lo que te digo, balanceado, equilibrado e individualizado. De eso hablamos en un ratito con la nutricionista. Perfecto, Gracias- bárbaro. Gracias, doctora. Un gusto. Que pase bien. Nos vemos la próxima.